Bueno, puesto que probablemente ya no vuelva a pararme frente a ustedes, quiero animarlos para que sigan haciendo estas actividades y para que sigan participando de ellas. Miren, hermanos, cuando a algunos hermanos se les invita, regularmente en ocasiones nos interesa saber quiénes van a ir. No porque dependiendo del hermano, nosotros sepamos si es bueno o no es bueno. El mensaje, hermanos, se toma de la palabra de Dios. Pero sí es cierto, hermanos, que en ocasiones uno pretende saber quiénes van a ir, porque en ocasiones no queremos compartir, hermanos, el púlpito con hermanos que tienen una moral cuestionable. No queremos participar tampoco con falsos maestros. Y en este caso, hermanos, yo estoy muy contento. Me ha tocado ya estar escuchando a los hermanos en otras ocasiones. Hermanos, yo comparto a cada rato el programa de los hermanos. Yo soy fan de ustedes, hermanos. De verdad, aprecio mucho el trabajo que han estado haciendo, sinceramente. Hermanos, agradezco también a los hermanos porque en ocasiones nos va quedando poquita pila, hermanos. Bueno, los hermanos han tenido la oportunidad o han tenido la capacidad de poder encender un poco más esta llama. Amén. Entonces necesitamos venir a actividades como estas para que nuestro espíritu, hermanos, cobre más fuerza. Entonces, gracias hermano Francisco, hermano Jesús, gracias por la participación y gracias hermanos por amonestarnos de esa manera. Hermanos, mi último tema es con capacidad para trazar la palabra de Dios. Con capacidad para trazar la palabra de Dios. Este pasaje, hermanos, o este tema, no me lo dijo el hermano Manuel, pero supongo que está basado en el versículo 15. En el capítulo 2, 2 Timoteo, capítulo 2 y versículo 15, hermanos. Este pasaje, hermanos, es un pasaje sumamente interesante, porque en este dice Pablo a Timoteo, otra vez, hermanos, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En la versión de las Américas, me gusta mucho la versión de las Américas. En la versión de las Américas dice que maneja con precisión. Que maneja con precisión la palabra de verdad. Hermanos, Timoteo es exhortado, tuvo la oportunidad de ser amonestado grandemente, bastante, hermanos, por parte del apóstol Pablo. Podemos sentir todavía la calidez de las palabras que Pablo le había dicho, hermanos, o le dijo hace miles de años a Timoteo. Se siente esa calidez todavía, se siente, hermanos, podemos tocar todavía el amor con que Pablo le está hablando a Timoteo. Con justa razón, hermanos. Pablo probablemente no va a tener oportunidad, no va a haber mucha oportunidad para poder estar hablando con Timoteo, por lo cual Pablo espera, hermanos, que Timoteo tenga algo escrito, por lo cual, si Pablo, hermanos, partiera, como lo dice el capítulo 4, bueno, hubiese esa oportunidad de que Timoteo pudiera seguir recordando. Hermanos, vamos a deshebrar en primer lugar este pasaje, hermanos. ¿Les parece? Lo vamos a deshebrar. Cuando Pablo le dice a Timoteo, hermanos, procura con diligencia, hay una palabra, esa frase en el español, en el griego es una sola, hermanos, y es la palabra spodazo. Spodazo, hermanos, se refiere a estar ansioso, estar celoso, apresurarse, hacer todo lo posible. Y me gusta esta parte, dice procurar activamente. Timoteo, procura activamente. Pero ¿qué es lo que Pablo amonesta a Timoteo que tiene que hacer? Dice presentarte. Es Timoteo, hermanos, quien tiene que pararse delante de Dios. Tiene que esforzarse por hacerlo, por pararse delante de Dios. Y hermanos, en el griego aparece algo que es la voz activa. La voz, hermanos, cuando escuche usted el griego en voz, la voz en griego se refiere a quien ejecuta esa acción, nada más. Y en este caso es voz activa. Tú, Timoteo, y nadie más que tú, tienes que ocuparte. Tú tienes que presentarte a ti mismo delante de Dios. Es lo que le está diciendo. Luego dice, ¿ante quién? A Dios. Hermanos, en ocasiones nos esforzamos por tener una buena imagen delante de los hombres. Nos esforzamos por tener una buena reputación
delante de los hombres. Y no digo que sea malo, es requerido también. Cuando Pablo habla a los ancianos, hermanos, en el capítulo 3, la de las partes finales, hermanos, del 3 a 1 hasta el versículo 7, menciona las características que debe tener un anciano. Y una de ellas, hermanos, es que debe tener buena reputación delante de las personas, para que la palabra, hermanos, no sea blasfemada también, no sea rechazada ese ministerio. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, hermanos, que aún con todo, él tiene que esforzarse por mantenerse, por presentarse ante Dios. Ante los hombres es fácil. Ustedes no me conocen, no saben cómo soy realmente, pero Dios sí. Entonces, probablemente los hombres, miren, las personas en ocasiones no aciertan a pensar correctamente de nosotros. No falta, hermanos, de que haya alguien que diga, bueno, me contaron por ahí del hermano Freddy, pero no le consta. Error si usted lo sigue compartiendo. En ocasiones dicen, bueno, supe por allí. No, pues lo vi en el Facebook. Es incomún, tomamos como fuente el Facebook. Hermanos, asegúrese. Y es mejor, hermanos, que, bueno, aunque a nosotros nos importa, hermanos, lo que la gente piense, no obstante, hermanos, debería urgirnos mucho más, hermanos, que sea Dios. Porque finalmente, hermanos, ¿quién es el que va a dar la recompensa? Dios. ¿A quién le tenemos que servir? A Dios. ¿Quién es el que nos llama al trabajo? Entonces, ¿por qué deberíamos sobrevaluar, hermanos, la opinión de las personas y devaluar lo que es el pensamiento de Dios? No debería ser así. Tenemos, hermanos, que esforzarnos porque sea Dios, quien es el que todo lo sabe, hermanos. Él es el que tiene que decirnos, es ante Él a quien tenemos que esforzarnos. Luego dice, hermanos, aprobado. Tienes que presentarte ante Dios aprobado. Hermanos, nosotros necesitamos ser genuinos, auténticos delante de Dios. Aprobados, no reprobados. Tenemos, hermanos, que gozar de esa aprobación divina. Hermanos, si Dios nos aprueba, el mundo rueda, hermanos. Entonces, miren, en ocasiones las personas mismas tienden a reprobar a otros mismos. En ocasiones, erróneamente, hermanos, nos reprobamos entre predicadores, entre cristianos, nos reprobamos. En ocasiones los jóvenes tienden a señalar los errores de los grandes. Recuerdo a Acab, cuando el rey Ben-Hadad, hermanos, le mandó a decir que, ¿por qué no entramos en guerra? Ben-Hadad acababa de entrar, el rey extranjero, y le dice a Acab, que era de las pocas frases, hermanos, de las pocas frases que tiene Acab, cosas buenas esa vez que tuvo, y le dice, no se lave tanto el que se ciñe las armas como el que se las desciñe. Esta frase, hermanos, se hace referencia a quien va a entrar en la guerra, ¿sí? El que va a entrar a la guerra apenas se va a poner las armas, se va a armar, apenas se va a poner su armadura. Pero el que se las desciñe es porque ya salió, y salió vivo, y no salió con los pies por delante. No, salió. Entonces, hermanos, tenemos que ser compasivos, misericordiosos con nuestros propios hermanos. Principalmente, hermanos, entre predicadores, no deberíamos olvidar eso. Entre mismos varones, no deberíamos olvidar eso. Hermanos, eso es lo que Pablo le está amonestando a Timoteo. Pero también le dice como obrero. Y cuando dice como obrero, en ocasiones olvidamos, hermanos, que no me pusieron a mí como señor de la obra. Me pusieron como un obrero, como un labrador, como un trabajador. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. A nosotros y a cada uno de nosotros, Dios nos llama para que seamos obreros, no amos, no caciques. No hay mejor forma, hermanos, no hay mejor liderazgo. En la Biblia hay muchos ejemplos de excelente liderazgo, hermanos. Nehemías, precioso ejemplo, hermanos. Pablo, otro igual. Pero no hay mayor ejemplo de liderazgo que el del Señor Jesús. Ese es el liderazgo que deberíamos de seguir. No amos. Dice en Mateo 20:20 que Él no vino para ser servido, sino para ¿qué? Sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. El excelente liderazgo que deberíamos de imitar, hermanos, al gran maestro. Pero dice también aquí mismo, hermanos, dice como obrero que no tiene de qué avergonzarse. La idea en el griego, hermanos, es de que es una persona que se sonroja.
se sonroja cuando algunas personas nos dicen algo, hermanos, y bueno, a lo mejor nos cacharon en alguna situación. Cuando alguien nos dice eso, bueno, nos sonrojamos, nos avergonzamos. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, no tienes que dejar absolutamente nada, nada que ocasione que tú te sonrojes, te avergüences. En ocasiones solemos guardar celosamente, hermanos, nuestros errores. Debemos tener mucho cuidado de no cometerlos. No deberíamos de avergonzarnos. Y no deberíamos de avergonzarnos, hermanos, sencillamente porque no los hemos cometido. No hay nada que cubrir. Decía un hermano era muy grande ya de edad, hermanos, mucha experiencia en el ministerio. Decía el hermano: el que tiene cola de zacate no debería andar prendiendo fuego. Y eso es cierto, hermanos. Tengamos cuidado en cuando censuramos a otros, nosotros mismos no estarnos señalando. Vamos, pero dice que maneja bien la palabra de verdad. La palabra que maneja bien, perdón, la frase que maneja bien es una sola palabra en griego, y es la palabra ortotomeo. Ortotomeo. Y esa palabra, hermanos, se refiere a hacer un trazo derechito, bien derechito. A eso se refiere. La palabra orto, hermanos, la palabra orto, porque son dos palabras. Bueno, cuando uno habla, hermanos, de ortotomeo, se refiere a hacer algo derecho. ¿Ha escuchado usted la frase ortopedia? Sí, orto, lo que es correcto, corregir bien las deficiencias de los pies o de algunas partes. Hermanos, cuando habla también de ortografía, algunos, mayormente ahorita, hermanos, la gente escribe o hace, son unos terroristas de la ortografía, hermanos, de verdad. Tengo problemas, yo no me aguanto, hermanos, cuando veo un escrito que está un poquito equivocado, no me aguanto, y muchas veces me he metido en problemas por ir y corregirla. Pongan los acentos, hermanos, pongan los acentos, aunque sean mayúsculas, pongan los acentos. Bueno, no me saquen del tema. Entonces, tenemos, hermanos, que manejar con precisión. La Biblia de las Américas dice que maneja con precisión. Es un corte exacto donde tiene que hacerse. La Biblia textual dice que traza correctamente la palabra de verdad. La Biblia internacional lo tradujo como interpretar correctamente. Hermanos, y el tema es con capacidad ¿para qué? Para trazar correctamente la palabra de Dios. Entonces, la preocupación, uniendo el tema general, la preocupación diaria por todas las iglesias, hermanos, pero se va a manifestar en trazar correctamente, precisamente, diestramente la palabra de Dios. Hermanos, no es cierto que una persona que esté preocupada por las cosas de la iglesia deba olvidar lo que es conocer la palabra de Dios, hermanos. Y en esta parte, bueno, déjeme decirle que mensajero, conozca su mensaje. Tenemos que conocer el mensaje. Necesitamos ser capacitados, hermanos. Miren, en esta misma carta, Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 3 y versículo 15 que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Desde la niñez. La palabra niñez, hermanos, viene de la palabra brefos. Brefos. ¿Recuerda usted cuando María visita a Elizabeth? A Betsabé? Elizabeth. La visita, la saluda. ¿Y qué pasó con Juan el Bautista en el vientre? Dice criatura. La criatura saltó. Es la misma palabra, hermanos. Niñez y criatura. ¿Recuerda usted cuando el Señor Jesús también era niño y dice que encontraron al niño en pañales, envuelto en pañales? Es la misma palabra utilizada para él. Juan el Bautista estaba en el vientre. A mí no coincido, hermanos, con esto en algunas personas de forma despectiva. El feto es un bebé, hermanos, es un ser humano, y se refiere a él con esa palabra. Es la misma palabra que se aplica para el Señor Jesús cuando estaba envuelto en pañales, y es la misma palabra, hermanos, que cuando se habla de que algunos acercaron a los niños para que Jesús los tocara. Entonces, note usted, hermanos, cómo es que Timoteo tuvo que ser capacitado. Este mensajero tuvo que conocer su mensaje. Y esa capacitación, hermanos, no empezó con Pablo, no empezó con Pablo. No estoy diciendo que Pablo no hiciera algo. Sí lo hizo.
pero empezó en casa. ¿De dónde vamos a sacar predicadores? De la clase de niños, sí, pero empezamos a formarlos en casa. ¿De dónde vamos a sacar ancianos? En casa los formamos, ¿no? De allí empieza la formación. Entonces, Timoteo, hermanos, desde la niñez. Quiere decir, hermanos, que cuando habla en la segunda carta a Timoteo, en el 1:5, cuando Pablo le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Cuando le dice de la fe no fingida, ¿quién se la enseñó? Su mamá, sí. ¿Y quién le enseñó a Loida? A Eunice. Loida. Hermanos, la fe no fingida, la palabra o la frase no fingida es anupócritos, y suena así, como hipócrita. Cuando se le pone la A, es lo opuesto, sin hipocresía, sin fingimiento. ¿Dónde aprendió Timoteo a ser un buen siervo? En casa. Es en casa, hermanos, donde se le capacitó a Timoteo. Esa fe no fingida, ese no imitar, esa forma de conducirse, de no vacilar, hermanos, lo aprendió en casa. Y su abuela le enseñó a Eunice, y Eunice se lo enseñó a Timoteo. En ocasiones pensamos que le heredamos a los muchachos nada más algunos bienes materiales, hermanos. No es cierto, les heredamos mucho más. Y Timoteo, como mensajero, tuvo que aprender, en primer lugar, hermanos, su mensaje. Necesitaba aprender su mensaje. Entonces, nosotros tenemos que darle también importancia, hermanos, al trabajo con nuestros hijos. Miren, no quiero hacer mucho énfasis en esto, pero aprovechando, en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, a través de Moisés, hermanos, les dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las enseñarás y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Es lo que le estaba diciendo al pueblo de Israel a través de Moisés. Hermanos, en todas circunstancias deberíamos de enseñarles a nuestros hijos. En todas circunstancias. Yo no entiendo, hermanos, cómo podríamos decir que amamos la iglesia, que amamos lo que Dios ha hecho con nosotros, que amamos que haya dado a su Hijo Jesucristo, que amamos que Dios sí brindó a su Hijo, pero nosotros no queremos brindar a nuestros hijos a la causa. ¿No lo deberíamos de hacer? Sí, hermanos. Sí, tenemos que hacer, proveer nuestros hijos a la causa de Cristo. Y dice allí, y esas palabras que yo te mando hoy, las enseñarás a tus hijos, las vas a repetir. ¿Sabe por qué no las repetimos? Porque no están aquí, en el corazón. ¿Y sabe por qué no lo repetimos? ¿Sabía usted, hermano, que nuestros hijos se van a alimentar de la religión, de la devoción, de la pasión que nosotros tenemos hacia las cosas de Dios? Y allí se van a alimentar ellos. Entonces, hermanos, no tengo nada contra los del fútbol, pero aplicándolo al fútbol, en ocasiones hablamos más del fútbol que de las cosas de Dios. A algunos les gusta el béisbol. Digo, no es ningún problema, pero en ocasiones, hermanos, los muchachos les compramos el uniforme del béisbol y andan bien uniformados, pero en cuanto a las cosas de Dios, hermanos, no ponemos el mismo énfasis. Cuidado, tengan mucho cuidado. Timoteo fue capacitado, hermanos, en su casa. Hermanos, y otro dato muy interesante. Timoteo, hermanos, cuando Pablo lo encuentra en Hechos capítulo 16, Timoteo ya se hablaba bien de él. En 2 iglesias por lo menos. Hay 3 iglesias involucradas: Derbe, Listra e Iconio. Y de Timoteo se hablaba en ocasiones de nosotros ni en la misma iglesia, y en la sola iglesia donde estábamos. Y el hermano Freddy, ¿quién es el hermano Freddy? No lo conocemos, el hermano Freddy. Tengan mucho cuidado con eso. Necesitamos hacer algo para el Señor, hermanos. Entonces, mensajero, sea capacitado. Mensajero, conozca su mensaje. Pero déjeme decir algo más. No solamente lo capacitó su mamá, hermanos. Pablo también. Pablo en la primera carta, hermanos, en el capítulo 4, versículo 13, Pablo le dice a Timoteo, hermanos, que debe de tener mucho cuidado. Hay cosas que Pablo, hermanos, le amonesta que él debe de observar y que no debería de pasar, de dejar omitidos. En el versículo 13 dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura,
la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti por la imposición de las manos del presbiterio. En el 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. ¿Para qué, Pablo? Para que tu aprovechamiento, Timoteo, sea manifiesto a todos. Hermanos, lo que Pablo le está diciendo sencillamente cuando le dice ocúpate, le está diciendo con mucha atención, Timoteo, entrégate a esto, Timoteo, haz el mayor esfuerzo. Luego le dice a la lectura, es decir, se habla allí de una lectura pública, hermanos. Y en ocasiones pasamos a predicar, pasamos a compartir un mensaje, o simplemente una lectura, hermanos, no le hallamos ni pies ni cabeza. Sucedió en una ocasión, un hermano estaba predicando, luego él se puso nervioso y empezó a buscar Malaquías y no encontró Malaquías. Se lo robaron de la Biblia y dijo, hermanos, perdón, es que mi Biblia es nueva. Y como era nueva, pues estaba ahí. Es que las hojas se pegan, dijo él. Pasó un joven, recién bautizado. Pasó y le dio la Biblia. Y el hermano para ese tiempo ya se había puesto nervioso. Le dio la Biblia abierta en Malaquías y empezó a seguir buscando Malaquías. Bueno, hermano, ya no, hermanos. Necesitamos capacidad para trazar la palabra. Si usted no sabe dónde está Malaquías, tenga cuidado. Necesita ser capacitado. Por favor, empiece a aprenderse los libros, hermanos. Empiece por ahí, por favor. Entonces, sí, hermanos, así debe ser. Miren, en ocasiones los varones, hermanos, no le damos importancia a tener una Biblia para poder estudiar. De verdad, no lo hacemos. Muchas veces en la iglesia no transmitimos el deseo de tener una Biblia, hermanos. Nuestros hijos deberían de conocer cuál es nuestra Biblia. Hace tiempo me tocó que una hermana me comentara, yo no sé por qué me comentan luego, hermano, saben que me enojo. Pero bueno, se acercó esa vez esa hermana y me dijo, ¿qué cree que me pasó, hermano? ¿Qué le pasó? Pues estuve ahorrando para una Biblia porque yo no puedo ver las letras chiquitas. Ajá. Pues ahorré los 600 pesos y fui a comprar la Biblia. Y al pasar por una plaza, estaban vendiendo pericos. Y dije, no me vaya a decir eso. Y como yo siempre quise tener un perico, pero costaba 900 pesos. Entonces, como no le alcanzaba, se fue. No. Le insistió al que vendía pericos, hermano. Le insistió que se lo dejara más barato. Hermano, pues le bajó el perico a 600 pesos. Y no compró. La historia no acaba ahí. El perico tenía las alas largas, hermano. Y se le fue. Se fue el perico, se fue el dinero, se fue la Biblia, hermanos. Así de simple. No es ficción. A mí me lo contó la hermana. Suena gracioso, pero nosotros deberíamos de verdad, hermanos, empezar por hacernos de material. De veras. Busque material. Hay programas de Biblia. Hay Biblias. Hay libros. Hágase su material para que nosotros aprendamos cómo tenemos que trazar la palabra de Dios. Bueno, déjenme le digo algo más. No solamente, hermanos, Pablo amonesta a Timoteo que conozca el mensaje, sino también le está diciendo, hermanos, apréndete el mensaje, Timoteo. Apréndelo. Miren, en la segunda carta a Timoteo, hermanos, en el capítulo 3, versículo 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Hermanos, cuando nosotros lo leemos ahí, miren, no basta solamente con que nosotros sepamos lo que dice la palabra de Dios. Sí, muchas veces sabemos lo que la palabra de Dios dice, pero hay un problema aquí todavía. El problema es que no estamos convencidos. De verdad. No siempre estamos convencidos. Y nosotros tenemos que avanzar a eso, a tener plena convicción, hermanos, de lo que es el mensaje, de lo que es la palabra de Dios. Y muchas veces cometemos el error de solamente estar leyendo la palabra, hermanos, pero no estamos realmente convencidos de ella.
En ocasiones leemos la escritura y no creemos, hermanos, que Jonás fue comido por un pez, que Noé realmente edificó un arca de esas dimensiones. No creemos. Estaba leyendo hace unos días, mencionaba por la causa por la cual muchos de nuestros hijos no permanecen, llegando a cierta edad, no permanecen en la iglesia. Y decía que se hacen algunas encuestas, y mencionaba las encuestas, cómo es que ellos tienen dudas de los primeros 10 capítulos de Génesis. No creen lo del diluvio, no creen que Dios hizo a Adán y a Eva, creen en la evolución. Y en esos 10 capítulos necesitamos hacer más énfasis, hermanos. Muchos de ellos no creen, de nuestros jóvenes, no creen. Y muchos jóvenes, hermanos, están pensando que sí venimos de la evolución. Necesitamos hacer énfasis con ellos. Hermanos, tenemos que convencernos del mensaje. Por favor, mensajero, conozca y convénzase de su mensaje. Hermanos, realmente encontramos en Timoteo, hermanos, un hombre, hermanos, que tenía un gran corazón. Mire, este hombre aprendió y se convenció de tal forma que en la primera carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 17, Pablo le dice a la iglesia en Corinto, que esperaba enviarles a Timoteo para que les enseñara, hermanos, para que les recuerde mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Por eso mismo se los voy a mandar. Es lo que les dice Pablo. Entonces, hermanos, Pablo parecería que en algún momento como que presume a Timoteo. Timoteo está muy bien preparado, se los voy a mandar para que les recuerden cómo deben de comportarse. Si usted va al contexto, al versículo 16, dice Pablo, les ruego que me imiten. Y luego dice, por esto mismo. ¿Qué quiere decir por esto mismo? En ocasiones olvidamos esas frases de transición, ¿no? Olvidamos esas frases y son bien importantes, de verdad, porque en ocasiones olvidamos, hermanos, de qué se trata. Pero cuando usted encuentre palabras o frases como entonces, por esto, así pues, hermanos, son frases que tienen que ver con lo que se acaba de decir. Cuando usted las lea, es por eso que cuando dice por lo tanto, quiere decir a consecuencia de esto, obtenemos esto otro. Es una frase de transición, pero también es una frase o palabras que conectan. No podemos tener una y olvidar lo otro. No debería de ser. Entonces Pablo le dice a los hermanos, les voy a mandar a Timoteo para que les enseñe cómo tienen que imitarme, para que les enseñe cómo tienen que enseñar, cuáles son las doctrinas, de la manera en que enseña, no solamente lo que él enseñaba, hermanos, sino en la forma que lo enseñaba. Quiere decir que si Pablo estuviera en Querétaro, iba a enseñar lo mismo. Viniera aquí a Nuevo Laredo, iba a enseñar lo mismo. Sin importar la congregación, iba a enseñar exactamente lo mismo. Pero no solamente Pablo, hermanos, también Timoteo. Imagínense, hermanos, que tengamos en la iglesia varones de tal forma, que saben trazar de tal forma la palabra de Dios, que cuando alguna iglesia nos diga, hermano fulanito, mándenos un hermano. El hermano aquí se enfermó, no sé, le pasó algo, pero no puede predicar. Y le hablaron el domingo en la mañana. Y como usted tiene una lista de WhatsApp de los hermanos, les pregunta, hermanos, ¿quién quiere ir a predicar a la congregación en tal lugar? Nadie. Y uno en ocasiones ya no se desanima, pero sí se nota. ¿Cómo que no, hermanos? Es que no tengo bosquejo. ¿Cómo que no? Se supone que para eso tomamos notas. Para eso nos estamos preparando. ¿O no? Sí, hermanos. Entonces, de verdad es desalentador cuando los hermanos son duros, hermanos. Son duros y no están preparándose, ni siquiera un sermón, hermanos, una clase. Sí deberíamos poder. Entonces, Pablo confiaba plenamente en Timoteo. Y me gusta también, hermanos, en Filipenses capítulo 2 y versículo 19, Pablo menciona palabras semejantes. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan suyo propio, no lo que es de Cristo.
Eso me hace pensar muy bien de Timoteo. Timoteo buscaba no lo propio, no su propio beneficio, no su propia conveniencia. En ocasiones no queremos cansarnos, buscamos lo nuestro. En ocasiones no queremos hacer más, pensamos en nosotros. En el mismo capítulo, hermanos, pero en el versículo 3 y 4, bueno, allá lo menciona de Timoteo, pero en el versículo 3, hermanos, Pablo les dice a los hermanos: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y luego dice en el versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando dice haya pues, está conectando, hermanos, lo anterior con lo que está mencionando ahora. Haya pues el mismo sentir. En la versión de las Américas dice la misma actitud. La misma actitud. ¿De qué se trata el cristianismo? De actitud. De actitud. Hermanos, déjenme le digo que Pablo había enseñado a Timoteo, su madre había enseñado a Timoteo. Miren, ahora este mensajero, hermanos, este mensajero tiene que prepararse para poder aprender bien y trazar la palabra de verdad. Miren, hermanos, me he encontrado cómo es de que en ocasiones hay cosas muy básicas que a los hermanos les cuesta trabajo manejar. De verdad, si hay un curso, si hablamos de trazar la palabra de Dios, hablamos de una enseñanza, de una capacitación. Y eso, hermanos, el saber qué dice la Biblia, aquí lo dice, se logra a través de un curso que se llama hermenéutica, hermanos. Decía un hermano: necesitamos sacar la hermenéutica de las escuelas y enseñarlo desde los púlpitos. Me he dado cuenta, hermanos, en ese tiempo, que muchos hermanos no saben cuándo algo se tiene que hacer, cuándo se tiene que obedecer. Es un problema serio, porque de pronto hay hermanos que pasan y usan el púlpito, y de aquí se vierte mucha información, hermanos. Pero ese curso de hermenéutica, de verdad, no es sugerible, no es si usted quiere. De verdad, hermanos, deberíamos de esforzarnos por aprender un poquito de ello, para que lo podamos practicar. Miren, hay cosas muy básicas de lo que es hermenéutica, hermanos. Por así, cuando hablamos nosotros de hermenéutica, hermanos, me he encontrado con algunos hermanos. No digo que sean malos hermanos, pero en ocasiones, hermanos, tienen buenas intenciones, pero hasta ahí llegan. Tenemos que avanzar. En ocasiones hay un hermano que me decía: a ver, Freddy, ¿usar corbata es bíblico? No. Ahí está, ¿ya ves? En la iglesia, no. Los pongo a memorizar. Les pido que memoricen un versículo por semana. Y ahí los traigo. Un versículo. De veras. A ver, Freddy, ¿y memorizar es bíblico? Pues ahorita no recuerdo algo así, pero creo que no. Hasta ahorita creo que no. Entonces, ¿por qué nos pides memorias? No recuerdo qué otra cosa me planteaba de esa manera. ¿Es bíblico? Pero creo yo, hermanos, que en ocasiones la gente, aunque dice es o no bíblico, pero no realmente saben a qué se refiere eso. Mucha gente dijo: es que es bíblico porque está allí. Una ocasión alguien dijo: es que es bíblico darle premios a los hermanos, a los niños, porque ahí lo dice en Apocalipsis. Es bíblico. ¿No es cierto, hermanos? Una cosa es lo bíblico, lo antibíblico y lo extrabíblico. Así de simple. No es lo mismo. Cosas diferentes. Ayer platicábamos con el hermano Mario Pizaña y hablábamos, hermanos, de los cumpleaños. ¿Son bíblicos? No son bíblicos. ¿Quiere decir que es pecado? No. Es algo extrabíblico. ¿Qué es lo bíblico? Referente a la palabra de Dios. Bueno, lo bíblico es que cuando es una asamblea pública, lo bíblico es que los varones lo expongan. Es lo que dice la palabra de Dios. Lo antibíblico sería que una mujer exponga a la iglesia. Eso es antibíblico, porque está opuesto a lo que ya está dicho por la palabra de Dios. Lo bíblico es que nosotros aportemos en la ofrenda. Eso es lo bíblico, lo autorizado. Y es lo que debemos comprender, hermanos. Cuando habla de bíblico es lo autorizado. Lo antibíblico,
Hermano Manuel ya se le ocurrió pedir el diezmo. Es algo antibíblico. ¿Me explico? Hay cosas que son extrabíblicas. Jesús, el Señor, usaba tablas. Ahí está. Entonces, ¿es pecado? No, es algo extrabíblico. El Señor Jesús usaba zapatos. ¿Es antibíblico? No. Entonces, no les voy a explicar todo, hermanos, pero me da gusto que ya les dejé la duda. Para que ustedes puedan investigar lo que es bíblico, antibíblico y extrabíblico. ¿Vale? Ok. Pero hermanos, si hablamos de lo que es el diseño, el trazo de la palabra de Dios, no tenemos solamente que detenernos allí. ¿Cómo es que debemos de comprender lo que es la palabra de Dios? ¿Cómo se autoriza? ¿Cómo autoriza la palabra de Dios? Miren, recuerdo cómo es que ahí en Efesios 1, en la primera carta, primera a Timoteo 1, del versículo 3 en adelante, Pablo le dice a Timoteo: por esta causa te dejé, dice, como te rogué, que te quedaras en Éfeso, para que mandaras a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te he encargado. Hermanos, en esa parte menciona cómo es de que algunas personas querían ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. No ocurra eso con usted. No pase eso. ¿Cómo autoriza Dios? Si vamos a hablar, hermanos, de trazar la palabra de Dios, capacitados para trazar la palabra de Dios, ¿cómo autoriza Dios? Nos autoriza, hermanos, Dios nos autoriza a través de lo que es, hermanos, el contexto. Allí encontramos lo que es la autoridad de Dios. Estaba leyendo a un hermano que se llamó Roy Diver, hermanos, y el hermano Roy Diver menciona un ejemplo muy simple. Si usted escuchara la frase, la silla no encaja, ¿qué entendería? Algunos me han dicho, bueno, la silla no entra en el espacio está muy reducido. Otra interpretación posible sería, la silla no armoniza. Pero cuando usted lee el contexto, la sala, la habitación es estilo Luis XV, la silla es estilo colonial, la silla no encaja. Automáticamente nos damos cuenta que no se refiere al espacio, se refiere al diseño, no armoniza. En ese momento nos damos cuenta qué interpretación está equivocada. Y si alguien dice, no, es que se refiere al espacio, no se refiere a eso, se refiere a que no armoniza. Hermanos, por mucho tiempo hemos encontrado muchos hermanos, más de lo que quisiera admitir, pero citamos la palabra de Dios sin contexto. Error. Hay una frase que encontramos aquí, semejante a esta de acá, pero no necesariamente se refiere a lo mismo. Pueden ser cosas diferentes. Entonces, tenemos que asegurarnos del contexto, el contexto inmediato, el contexto lejano o posterior, el contexto histórico, hermanos. ¿Por qué estaba pasando eso? ¿Por qué Pablo les dijo a los hermanos de lo que era el velo? ¿Qué es lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto en el capítulo 11? ¿Por qué se los dijo? Tenemos que también situarnos en lo que es el contexto cultural. Hermanos, ¿por qué no nos besamos? Ahí dice la palabra de Dios que se saluden con beso santo, ¿o no? Pues antes de que se salgan, todos contra todos. Los que saben del contexto histórico van a decir, yo paso. Sí, hermanos, ocupamos saber por qué. Y también hay mucho de eso. En una sola noche, el Señor Jesús, hermanos, en Juan capítulo 13, celebró lo que era la Pascua, lavó los pies de los apóstoles y el Señor instituyó lo que fue la mesa del Señor. ¿Cómo es, hermanos? ¿Con base en qué nos damos cuenta por qué nada más celebramos la mesa del Señor? ¿Qué nos dice la palabra de Dios allí? Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Por qué no nos lavamos los pies? Ahí dice. Y encontramos así, hermanos, muchos hermanos enseñando desde los hogares, en el culto, en clases, hermanos, los encontramos haciendo un uso indebido de la palabra de Dios. No sabemos a qué se refiere. No quiero desanimarlo, quiero animarlo.
pero que lo hagamos bien, por favor. Hermanos, no solamente eso. Miren, también necesitamos ocuparnos, hermanos, en saber, en ocasiones pensamos, hermanos, en lo que son los mandamientos. Pero realmente no son los mandamientos, hermanos. Se les llama declaraciones. Son las declaraciones. Hay declaraciones interrogativas. Cuando hay una declaración, usted puede entender la palabra de Dios y sabe que es un mandamiento. Un ejemplo de esto es Romanos capítulo 6 y versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No hay un mandamiento allí. Es una declaración. Y lo que se espera que contestemos es no. Pero Dios nos está diciendo lo que Él espera a través de una pregunta. Hay otras declaraciones, hermanos. Hay unas declaraciones, se les llaman declarativas. Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. ¿Es mandamiento? No. Simplemente está diciendo lo que va a pasar. Me está declarando. Otra más. Hay declaraciones exhortativas. Hebreos capítulo 2. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos delicemos. ¿Qué espera allí? Bueno, que atendamos a las cosas, que pongamos mayor cuidado. ¿Cómo lo entendemos? A través de una declaración exhortativa. Hermanos, una más. Hay algunas declaraciones condicionales. Las condicionales. En Colosenses capítulo 3 y versículo 1, hermanos, cuando dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo a la diestra de Dios. Es una expresión, hermanos, condicional, el sí. Si tienes esto, entonces tienes esto. Se le llama expresión de realidad. Y también debemos conocer, hermanos, cuando se usa. Y lo más común es las declaraciones, hermanos, las declaraciones imperativas. Y es allí donde se usa, donde entendemos que es un mandamiento. Pero hay más, hermanos, hay más de verdad. Entonces, otro ejemplo es, hablando de los ejemplos, cuando un ejemplo es obligatorio, cuando no. Son cosas que tenemos que detenernos para poder indagarnos y saber si algo se tiene que hacer o no se tiene que hacer. Hermanos, ¿a poco no es cierto, hermanos, que Santiago 4:17 dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado? Entonces, cuando los hermanos acá en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, hermanos, se menciona cómo vendían sus casas. Eso no era bueno. Por supuesto que es bueno. ¿Por qué no vende su casa, hermano? Porque dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué no me dona su carro, hermano? Fuera de contexto. Si lo quiere hacer, hágalo. No, hermanos, son cosas que tenemos que conocer. Debemos de saber trazar. Debemos de saber qué herramienta vamos a utilizar, hermanos, para poder trazar con precisión la palabra de Dios. Hermanos, son cosas sumamente necesarias. Miren, nosotros tenemos que conocer nuestro mensaje, hermanos, y debemos de conocer por qué sí o por qué no. Así es, sí. Pero algo más que tenemos que hacer, hermanos. El mensajero no solamente debe de conocer el mensaje, hermanos. El mensajero debe ser capaz de sufrir por el mensaje. Sí, hermanos. Hay gente que no va a querer someterse a lo que dice la palabra de Dios. Estaba leyendo, hermanos. Fue por el año aproximadamente 1806. De 1806 a 1906. Hay una revista de la espada espiritual, hermanos. A lo mejor no han escuchado esa revista. Creo que sí. Y esa revista se llama Un siglo de controversia. Y esa revista, ese ejemplar específicamente, habla de cuando fue la separación de las iglesias de Cristo con los discípulos de Cristo. Esas iglesias eran iglesias o eran hermanos que en un tiempo militaron en la iglesia. Pero llegó el momento en que ellos empezaron a introducir los instrumentos. ¿Qué pasó allí? Bueno, los hermanos debatían, se aferraron a debatir. Algunos no querían, hermanos, el cambio, que se introdujeran los instrumentos. Los discípulos de Cristo, las iglesias estas, hermanos, empezaron a pelear que sí. Y bueno,
Si alguien ha conocido a algunos hermanos, algunas personas de estas denominaciones, probablemente se pueda dar cuenta que hay mucha similitud, pero hay muy pocas diferencias, pero son significativas. Recuerdo yo la historia, hermanos, de un hombre en el área de aquí de Fort Worth, hermanos. Este hermano, sus hijos se aferraron a que querían el órgano. Había una escuela, entonces la iglesia era grande. El hermano, junto como con 100 personas, 100 miembros, estaban en contra de la otra gran mitad también. Entonces es interesante porque cuando el hermano, el director de la escuela, otra vez las escuelas de predicación, hay que tener cuidado con ellos. No digo que sean malos, por supuesto que no. Yo salí de dos. Pero hermanos, cuando pasó esta persona al púlpito, el hermano era anciano de la iglesia, avanzó entre la hermandad y le ofreció un papelito a su propio hijo. Su hijo era el predicador. El anciano le dijo en el papelito: la iglesia quiere que leas este papel. Ya él lo leyó y le dijo a la audiencia: me están pidiendo que no usemos el órgano porque no es algo escritural, pero yo prometí a mis alumnos que lo íbamos a usar. Y se dirigió hacia la muchacha, hacia la mujer que tocaba el órgano, y le dijo: siga tocando, señorita Berta. Y así se llama ese escrito: siga tocando, señorita Berta. En ese momento en que la señorita Berta siguió tocando el órgano, el hermano se dirigió hacia afuera, y la mitad de la iglesia también. Y esa es una de tantas historias que surgieron en ese tiempo. Hermanos, de nada sirve que usted sepa trazar la palabra de Dios si va a ser cobarde. De nada sirve. Si le va a temblar la mano, de nada sirve. Efesios 4:15: hablar la verdad en amor. Pero llega el momento en que ya no es cuestión de falta de amor. No es que no amen a la iglesia, sino que se ama más todavía la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos identifica como iglesia de Cristo. Si nosotros la abandonamos, si no estamos dispuestos a trazar la palabra de Dios, pero también a defender la palabra de Dios, entonces vamos a perder nuestra identidad. Necesitamos sufrir por ella. En 2 Timoteo capítulo 4, hermanos, en el 3, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, algunos... Capítulo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice Pablo: a estos evítalos. En el capítulo 4, Pablo le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad del oído, se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobre en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hermanos, Pablo le está diciendo a Timoteo: necesitas plantarte, Timoteo, como cuando Dios en el tiempo de Ezequiel necesita que alguien se pare en la brecha, y ese alguien somos nosotros. Necesitamos hacer la diferencia. Para eso fuimos llamados, para hacer la diferencia. Hermanos, eso es tan importante. Miren, mirando desde encima lo que estamos mirando en lo que es el pasaje, Pablo estaba confiando en Timoteo, que Timoteo iba a continuar con la sana doctrina. Hace un momento mencionaba lo que es la cuestión, cómo es de que de pronto, hermanos, los que estamos aquí ya no vamos a estar.
¿Sabe por qué deberíamos de darle seriedad a esto? Importancia, urgencia. Decía alguien por ahí, estamos a una generación de la apostasía. Tenemos que enseñarles a ellos que conozcan bien la palabra, que conozcan muy bien, hermanos, la escritura. Necesitamos enseñarles. Estamos a una generación. ¿Recuerda lo que dice Jueces a 2:10? ¿Cómo subió una generación? No conocía a Jehová. No lo conocía. Es un pasaje triste, hermanos, de verdad, desgarrador. Y allí empezó ese círculo vicioso de los jueces. Entonces, nuestros jóvenes, y me anima que hay jóvenes aquí, nuestros jóvenes deben de conocer, hermanos, deben de conocer la palabra de Dios. No deben de decir solamente, por ahí dice la Biblia, no, que digan libro, capítulo y versículo, hermanos, que pongan el dedo en el pasaje. Eso es lo que necesitamos. Y necesitamos hacer lo que Pablo hizo con Timoteo, hermanos, que cuando le da la estafeta, Timoteo con honor, con dignidad, la va a tomar y la va a llevar más arriba todavía. Preparemos gente, hermanos, que hagan un mejor trabajo que nosotros, de verdad. Amén. Y una cosa, hermanos, que debemos de hacer, enseñarles lo que es el celo por la palabra, enseñarles lo que es el amor por la palabra, por pasión, hermanos. Ayer platicábamos con el hermano Manuel y decía de que el púlpito de madera se quemó, por eso tienen ese de piedra, hermanos. Nosotros, hermanos, nosotros tenemos que poner fuego en el sermón. Como alguien decía por ahí, ponga fuego en el sermón o ponga el sermón. Que nuestros jóvenes, hermanos, tengan pasión para predicar también, porque conocen la palabra. Hermanos, perdón por